Bienvenido de nuevo a la regla de la cadena, parte 2. El objetivo de este video será utilizar la regla del producto y el cociente con la regla de la cadena para diferenciar. Así que echemos un vistazo en este problema. Lo primero que debemos reconocer aquí está que no podemos encontrar esta derivada de esta forma. Vamos a tener que reescribir esto es 4x más 1 elevado a 1 2 de potencia. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Ahora, este problema en realidad tiene muchas cosas que hacer. Tenemos un producto de dos funciones, y la segunda función es una función compuesta. Por lo que tenemos que presentar una solicitud primero la regla del producto. Recuerda que la regla del producto dice que tomas la primera función x la derivada de la segunda más la segunda x la derivada de la primera. Ahora, ¿qué es lo que hace que este problema más difícil? Es que cuando vamos a buscar el a partir de esta pieza, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Así que aquí tenemos nuestro interior función u igual 4x más 1. Esto es esencialmente hasta la 1 o 2. Así que tendríamos x hasta el 4x didu, que sería de 1 barra 2 u a 1 2, 1. X la derivada de u, que sería 4. Otra vez, aquí está nuestro didu. Aquí está nuestro dux más 4x más 1 1 2 de potencia. X la derivada x de la cuarta, 4x hasta la tercera. Vale. Así que lo que tenemos que hacer ahora es limpiar esto. No podemos dejar esto en términos de u. Recuerda nuestra u igual 4x más 1. Así que sustituyamos nuestra u por 4x más 1 y luego límpialo. Vale. Estoy tratando de ser tan pulcro lo más posible aquí. Lo que hice en el siguiente paso es reemplazar la u con el 4x más 1. El resto es álgebra. Necesitamos multiplicar tanto de esto juntos como podamos. Veamos cómo podemos hacerlo. Aquí tenemos x a la cuarta x1 2x4 será de 2 a 4. Ya que esto tiene un exponente negativo, moveré esto al denominador. Así que tendré 4x más 1 multiplicado por más 1 2 potencia en el denominador. Más aquí no se simplifica mucho. Tenemos 4x cubed x 4x más 1 1 2 de potencia barra 1. Esta es una buena respuesta para el derivado, pero la mayoría de los libros de texto como nosotros para combinar estas dos fracciones. Y la forma en que podríamos hacerlo es obtener un denominador común. Así que puedo multiplicar esta fracción 4x más 1 1 2 de potencia en la parte superior e inferior. Si hacemos eso, funciona bastante bien. Podemos ver que vamos a tener un denominador común. Cuando los multipliquemos juntos, 4x más 1 va a tener una potencia de 1, así que tendremos más 4 veces al cubo x 4x más 1 a la primera potencia. Así que ahora podemos distribuir y combinar nuestros términos similares. Así que nuestra final simplificada derivada, aquí vamos a tener 16x hasta el 4 más 2 veces hasta el 4 igual 18x al cuarto más 4x al cubo barra nuestro denominador común. Bastante álgebra por un problema, pero lo logramos. Encontramos nuestra derivada. Probemos con otro. Aquí tenemos un cociente elevado a la quinta potencia. Aquí tenemos una función interna y una función externa. Vamos a tener que presentar una solicitud la regla de la cadena. Recuerda, nuestra función interna será u, así que sigamos y escribe esto. Nuestra u igual este cociente, que haría f de u igual hasta el día 5. Así que nuestra derivada de la prima de x igual du. Ahora, estoy usando f en lugar de y, pero es lo mismo. La derivada de esto con respecto a u sería 5u para el cuarto x dux. Necesitamos encontrar la derivada de u con respecto a x. Pero desgraciadamente u es nuestro cociente, así que tendremos que aplicar la regla del cociente para evaluar esta derivada. Así que sigamos adelante y hagamos eso. También te reemplazaré con este cociente aquí. Ahora aplicaremos el cociente regla a este respecto. ¿Recuerdas la regla del cociente? Recuerda el denominador es el denominador elevado al cuadrado. Así que recuerda es baja de alta, alta de baja. Así que el denominador x el derivada del numerador, que en este caso sería 2, el numerador x la derivada del denominador, que es 5. Así que todavía tenemos mucho para limpiar. Necesitamos simplificar este numerador, y luego veamos si podemos multiplicar por esta fracción aquí. Así que distribuyamos los dos. Vamos a tener 10x, 2. Aquí vamos a tener 5 por 2x igual 10x, pero lo estás restando, entonces, 10x. Y, por último, tenemos más 15, pero estamos restando, así que es 15. Y esto se está multiplicando por esta otra fracción.
Así que tenemos que simplificar esto una vez más, y luego espero que podamos encontrar nuestra derivada final. Tenemos 10x aquí, 10x, así que eso lo simplifica. Se parece a nuestro numerador, va a ser menos 17. Multipliquemos estos factores juntos y veremos lo que obtenemos. Lo primero que noto está aquí tenemos 4 factores de 5x, 1, y aquí tenemos 2, por lo que nuestro denominador sería 5x, 1 elevado a la sexta potencia. Nuestro numerador va a ser 5 por 17. Eso nos va a dar menos 85. Y luego tenemos 4 factores de 2x más 3. Bueno, eso sí que fue divertido. Hagamos uno más. Vale. Veamos si podemos encontrar la ecuación de una recta tangente al gráfico de la función dada. Esta es nuestra función, y este es nuestro punto. De nuevo, si queremos encontrar en la ecuación de una recta tangente tenemos que encontrar la pendiente de esa línea por primera vez el de esta función, y luego evaluarlo en x igual 1. Podemos pensar que tenemos que usar la regla del cociente, pero de hecho, no la tenemos. Podemos, pero no tenemos que hacerlo. Podemos subir esto para el numerador, así que esta función sería 8xx elevado al cuadrado más 1 elevado a menos 1. De nuevo, tienes que ser bueno al reconocer que esta es una función compuesta. Nuestra función interior va a ser x al cuadrado más 1. Esa es nuestra u, así que, esencialmente, lo que hemos hecho, hemos identificado nuestra u como x al cuadrado más 1, lo que haría que nuestra y 8u elevado a la potencia de menos 1. Por lo tanto, nuestra derivada, o y', sería igual du. Así que esto sería 8u a la potencia menos 2x dux, lo que nos daría 2 veces. Simplificando y reemplazando u con x al cuadrado más 1. Nuestro numerador sería menos 8 por 2x, o 16x, y luego volvería a mover esto hacia abajo al denominador, x al cuadrado más 1 elevado a la potencia de más 2. Así que para encontrar la pendiente, necesitamos evaluar la derivada en x igual 1. Parece que vamos a tener menos 16 dividido por 2 al cuadrado, o 4. Así que nuestra pendiente de nuestra recta tangente será menos 4. Así que ahora tenemos un punto, y tenemos la pendiente, y deberíamos poder encontrar la ecuación de esa línea. Sigamos adelante y terminemos y haz eso. Recuerda nuestro 14, y encontramos nuestra pendiente será menos 4. Usemos la forma punto pendiente y encontremos la ecuación de la línea tangente. Sumando 4 hexanewtones a ambos lados tendríamos y igual 4x más 8. Esta sería la ecuación de nuestra línea tangente. Verifiquemos con un gráfico. El gráfico azul es nuestra función. La línea roja es nuestra línea tangente. Observen que tenemos una intersección en y de más 8, pendiente de menos 4, tal y como encontramos. Nuestro punto de tangente es el 14. Lo hicimos correctamente. Como puedes ver, cuando estás usando la regla de la cadena para encontrar derivadas hay mucha álgebra implicado, así que tienes que ser extremadamente cuidado y trata de divertirte con él. Sé que puede ser un poco desafiante al principio, pero si te quedas con eso, sé que puedes hacerlo. Gracias por verlo.